Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho, antes de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y así muchas veces nosotros que estuvimos en la carne en algún tiempo, pues nos dimos cuenta que todo esto transcurría en nuestra vida. Empezamos a ver lo que en algún momento, pues aquí habla de hechicerías, herejías, y vimos algunos textos, ¿sí? De cómo, por ejemplo, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Nuestros sentidos sean de alguna manera son extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y así sucede muchas veces con la gente, ¿no? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y vemos ahora, vamos a continuar, lo que dice Primera de Samuel 15, 22 y 23. Primera de Samuel 15, 22 y 23 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué peligro tenemos nosotros en algún momento? Y vemos que esta palabra se cumple en muchos varones, en muchas de las situaciones, o a veces hasta varonas que llevan el control de su casa. El desechar la palabra de Dios, dice al último, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Él nos quita esa bienaventuranza, ¿sí? Ese premio, ese regalo que nos da inmerecidamente de considerarnos reyes y sacerdotes. Él nos desecha cuando nosotros no somos fieles a su palabra. Corremos gran peligro porque perdemos ese primer amor, ¿sí? Perdemos esa relación con Dios. Aunque ustedes no lo crean, poco a poco, cuando nosotros no nos metemos a la palabra, no estamos atentos a los eventos, no nos metemos a los cursos, no hay un crecimiento espiritual y eso nos va llevando a ser desechados por Dios, ¿sí? A que ese poder o ese regalo que nos da Dios por medio de su gracia se vaya perdiendo, se vaya esfumando, se vaya perdiendo entre nuestros dedos como el agua. Dice, los poderes mentales se empiezan en la carne, o sea, en la mente, y después por los espíritus, estos consiguen resultados contrarios a la voluntad de Dios, y se empieza a adorar al medio o a la persona como Dios. ¿Sí? Muchos a veces por el dominio que tienen mental en nosotros, hasta le tenemos temor al varón o a la varona, ¿no? Y en algún momento, o al pastor, pensando que en algún momento se va a molestar, se va a enojar por algo que hicimos. O empieza también, puede ser la idolatría al mismo pastor, ¿sí? Que lo que diga el pastor, aunque esté equivocado, nosotros seguimos ahí, porque es carismático, nos agrada su forma de ser, ¿sí? Es atrayente, atrae a uno y empezamos a adorarle. Entonces, vemos como un líder o un falso apóstol controla, llega a controlar multitudes, llega a controlar, a veces, si no es multitudes, alguien que tiene más poder mental, más fuerza mental,
puede controlar hasta a la esposa, a los hijos, a veces con temor, a veces con gritos, pero Dios respeta. Dios te da ese libre albedrío de escoger qué es lo mejor para ti. Él te lo muestra, Él te dice, Él te lo explica. Mira, si en algún momento, pues la palabra de Dios dice esto, tú escoge, ¿sí? Hay camino de bendición y hay camino de maldición, pero tú tienes esa libertad de escoger qué es lo mejor para ti. Dice, apacentad, primera de Pedro 5:2 y 3, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muchas veces, a veces, quizás por nuestras decisiones o por nuestras actitudes, a lo mejor a veces obligamos a la gente a hacer cosas que a lo mejor no están interesadas, ¿no? Yo creo que en mi persona he tratado de forzarlos o exhortarlos a servir a Dios, porque yo veo que en eso hay una gran bendición, ¿sí? Veamos otro pasaje bíblico en Mateo 20, del 25 al 28, donde está escrito, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, lo que realmente debemos de ser nosotros. Siervos. Si tú quieres ser la principal en tu casa como varona, pues debes de servir a los demás. Si nosotros como varones queremos ser los principales de la casa, pues deberemos ser siervos de nuestros familiares, de nuestra esposa, de nuestros hijos, estar atendiéndolos, ver cuáles son las necesidades y en algún momento estar con ellos, ¿sí? Así como Jesucristo no vino a que le sirvieran, sino vino a servir a los demás por rescate por muchos, pues esta es nuestra función, es nuestro propósito también. Muchos de los varones a veces se enseñorean de las esposas, muchos se enseñorean de los hijos y tratan de ser en algún momento pues esa máxima autoridad. Pero Jesucristo nos dice otra cosa, que la autoridad no se gana con gritos, ¿sí? No se trata imponiendo la voluntad, ¿sí? No se trata controlando a la misma familia, sino sirviendo, ¿sí? Entonces en nuestro corazón debe haber humildad, ¿sí? Muchas veces no nos gusta, somos varones, somos criados por tradiciones, por muchos años, ¿sí? En que en el mundo terrenal el varón era la máxima autoridad y se hacía lo que decía y nadie podía decirle ninguna cosa negativa o rebatir la palabra que él decía, ¿no? Pero vemos que con Dios, con Jesucristo, Él viene a enseñarnos otras cosas, humildad, servicio, responsabilidad, porque eso es lo que tenemos que tener delante de la familia. Por eso dice el Señor, que el que quiera ser el primero debe ser el último. Que si quieres ser servido, pues sirvas tú primero, ¿sí? Tú debes como varón, como varona, en algún momento, pues Dios pone un orden, Jesucristo nos pone un orden en la familia y pues tenemos que estar atentos. Y si nos servimos los unos en los otros, ¿qué creen que es lo que va a haber en casa? Armonía. Tomaste hoy en la mañana un texto donde dice, mirad cuán bueno y delicioso es que estén los hermanos juntos en armonía, con gozo, con felicidad. Entonces, cada momento Jesucristo nos va mostrando
cómo debemos ser cada uno, ser el reflejo de Jesucristo para que nosotros seamos bendecidos. Pero también hay gente que va a buscar nuestra destrucción, gente que en algún momento, como veamos, va a haber incredulidad en ellos, va a haber situaciones. Y vea lo que dice Jeremías 5, del 26 al 27. Jeremías capítulo 5, versículo 26 y 27. Dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño, y se hicieron grandes y ricos. Entonces vemos cómo a veces algunas autoridades se enseñorean del pueblo, ¿sí? ¿Cómo? Con engaños fraudulentos, como decíamos, que hacen apostatar a la gente en algún momento, ¿sí? Y dicen que lo que hablan ellos es la verdad, y en estos últimos tiempos estamos viendo que esto sucede con nuestras autoridades. Permiten ciertas cosas que están prohibidas por Dios. Por ignorancia, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, se va perdiendo. Y en algún momento por eso hubo ese curso que gracias a Dios lo pasó mi hermano Juan Manuel, para poder introducirnos y poder aconsejar en algún futuro a los diputados, a las gentes que están en esos lugares donde Dios los ha puesto. Pero su ignorancia acerca de la palabra, del poder de la palabra, pues ahí está la situación. Muchas veces, muchos de nosotros tenemos miedo meternos en la política, porque dice, ¿cómo nos metemos? No sabemos nada. Pero lo que tenemos es la palabra de verdad, la palabra de poder, y contra eso no hay nada que pueda hacernos desistir. Entonces, dicen que estas personas muchas veces nos hacen caer en trampas a cada uno de nosotros. Cuando nosotros aprendemos que la gente es más importante y que es importante para Dios, haremos mejor nuestro servicio. Señor, libérame a mí para liberar a otros. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo Dios quiere bendecir nuestra vida, quiere que estemos atentos a su palabra. Entre más le sirvamos a Dios, vamos a tener más conocimiento nosotros de la palabra. Vamos a tener esos buenos obreros que manejan bien esa palabra para poder introducirla, y vamos a poder dar defensa del evangelio. Ahora, nosotros no vamos a tratar con gente incrédula, a lo mejor con falta de fe, porque se apartaron o no han vivido una vida realmente como quiere Dios. Pero el conocimiento que vamos a adquirir a base de la palabra nos va a ayudar a limpiarnos a nosotros y a limpiar a otra gente. Entonces necesitamos ser liberados de esas ataduras, de ese dominio mental o control mental que muchas veces se ejerce contra nosotros, ¿sí? E inclusive se crearon pues carreras acerca para poder en algún momento sanar ese tipo de enfermedades que luego se encuentran en la gente. Por eso se crearon los psiquiatras, los psicólogos en algún momento, que van a tratar de aliviar o de sanar desde el exterior nuestra mente. Pero Jesucristo, que nos conoce, que nos creó, que sabe nuestro sentar y nuestro levantar, ¿sí? Conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Él nos va a curar desde el interior. Y nosotros vamos a poder hacer lo mismo, porque vamos a buscar esas raíces que se han entrelazado cada día más y más en la vida de tanta gente, inclusive de nosotros mismos. Vemos cuando alguien en algún momento pues no conoció padres o fue despreciado
o fue marcado con algunos apodos desde pequeño, pues sufre. Yo hace rato lo comentaba con mi hermano, ¿no? En algún momento yo era muy nervioso, muy falto de seguridad, porque yo no conocía a mi padre. Pero ahora que conozco a mi padre espiritual, pues él me ha dado esa fortaleza, ¿sí? Me ha dado esa valentía y para seguir adelante. Entonces necesitamos mirar hacia adentro para saber si nosotros tenemos algunas raíces todavía que impiden en algún momento acercarnos a Dios. Vamos a ver un ejemplo muy claro en la palabra de Dios, que está en Apocalipsis 2:20 al 23. Apocalipsis 2:20 al versículo 23. Está escrito, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo a mi cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Qué fuerte es la palabra cuando este ejemplo, pues en algún momento también se repite en nuestras vidas, hermanos. Debemos tener cuidado porque todo esto que pone el Señor en la palabra de Dios, pues sirve como ejemplo para tener cuidado en no cometer, como dice aquí, fornicación, idolatría, lo que hacía Jezabel. Esta personalidad de Jezabel puede estar en hombres y mujeres, ¿sí? Vayamos a Primera de Reyes 16:31. Aquí nos advierte el Señor que pues no debemos casarnos en ese yugo desigual, ¿sí? Dice Primera de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Otra vez, el pecado de idolatría. ¿Sí? Este espíritu influye también en otras personas. Primera de Reyes 21:25, me acompañan allí adelante de unas cuantas hojas de su palabra. Primera de Reyes 21:25. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Muchas veces la mujer también debe de ser prudente, debe de ser sabia con la palabra de Dios para no equivocarse en esto. Dice, ¿a qué lo incitaba? Pues para tomar ventaja sobre otros. Muchas veces cortan o rechazan a los que no están de acuerdo con ellos y cuestionan su autoridad personal. Muchas veces, a veces estas personas pues se enfrentan a la autoridad, a veces en la iglesia, ¿sí? Porque no están de acuerdo en cómo se lleva el servicio, en cómo se lleva pues toda la administración en cierta forma, y empiezan a hablar de las autoridades. Y cuando las personas lo rechazan o no les hacen caso, pues ellos buscan en otros líderes menores empezarse a meter, ¿sí? Dice, vamos a ver el ejemplo en la palabra Primera de Reyes
en el capítulo 18. Vamos a leer primero el versículo 4. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Qué hacía Jezabel? Destruir, ¿sí? Destruir profetas de Jehová. En el versículo 13, de ahí del mismo capítulo 18 de Primera de Reyes, dice, ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Muchas veces se da uno cuenta de cuáles son las artimañas del enemigo. Hay que tener ese discernimiento de realmente quién está apoyando y a veces quién no. Porque este tipo de personas, dice, si se acercó al líder y no pudo influirlo, busca favor haciendo trabajos menores. Sutilmente se acerca a líderes menores para influir y realizar sus ambiciones. Muchas veces quieren tener ese puesto, muchas veces quieren tener esa jerarquía para poder influir en toda la iglesia. Ahora acompáñenme, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 19, el siguiente capítulo, versículos 1 y 2. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Hacen sentir culpables a quien no la apoyan, celo por las cosas de Dios, pero luego cambia las oraciones para manipular. Ahí mismo, en el versículo 4 al 8, vamos a leer. Dice, y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer, Jezabel, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, si yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. O sea, siempre va a tratar de ser héroe dando todo al rey. El amor de Dios es confrontar y corregir, ¿sí? No consentir. Nosotros en algún momento, pues Dios está tratando de corregir nuestra vida. A base de la palabra, a base del Espíritu Santo, nos confronta, ¿sí? En algún momento para corregir. Y no para estar consintiendo todavía nuestros pecados. Por eso a veces se hace tan difícil que este proceso de transformación en nuestra vida lo detengamos nosotros mismos. Porque a lo mejor no hay un verdadero arrepentimiento. A lo mejor estamos nosotros con nuestros placeres temporales que todavía nos tienen atados, o tenemos raíces que son difíciles de quitar en nuestra vida. Dice la misma palabra de Dios que cada uno de nosotros, no sé, usted haga cuentas, hermanos, cuánto tienen la palabra, ¿sí? Muchos de nosotros, debiendo ser ya maestros, a veces todavía necesitamos esa leche espiritual. Mucha gente que necesita de esa consejería, de esa administración. Son gente cristiana que ya han pasado por ese conocimiento de Dios. Pero por estar atados, por tener raíces tan profundas,
a veces no las pueden romper ellos, como veíamos ahora lo del control mental, ¿sí? El poder mental que mucha gente ejerce sobre nosotros y nos dejan atados. Entonces hay que romper esas ataduras, ¿sí? Porque tenemos el poder de la palabra en nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Ni las mismas ataduras, ¿sí? Tenemos el poder de la palabra para destruir fortalezas que se oponen a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice, con frecuencia estas personas hacen cosas espirituales para obtener sus propósitos proclamando ayuno. En Primera de Reyes 21, del 9 al 13, está escrito, dice, y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a Jezabel, a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Vemos cómo muchas veces las mentiras, lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que no hemos permitido limpiar por parte del Señor, quizás por orgullo, quizás por ignorancia, a veces nos llevan o inexperiencia, a veces nos llegan a hacer que cometamos errores, ¿no? Y nos parecemos a Jezabel, ¿sí? Esta personalidad es tanto para varones como para mujeres, ¿sí? A veces el estar también en el liderazgo de una familia sola, si no tiene al varón a un lado, pues también podemos cometer errores. Siempre Dios va a tratar de ponernos en un equilibrio, ¿sí? A veces las esposas consienten mucho a los hijos, o es al revés, los padres a los hijos, y no hay un acuerdo entre los esposos para poner un reglamento, una guianza de cómo educar a los hijos. La gente carismática muchas veces atrae o seduce pues con su sexualidad. Lo veíamos en Apocalipsis 2:20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este tipo de personas, muchas veces cuando se les llama la atención, ¿sí? Pues no la aceptan, no aceptan a ser corregidas porque piensan que tienen la verdad ellos, ¿no? Y a veces provocan situaciones en la iglesia, pues, equivocadas, ¿sí? Y muchas veces, cuando se lleva a consejo con las máximas autoridades, pues las autoridades son claras, ¿no? O apoyas a la autoridad principal o te retiras de la iglesia. Y así ha sucedido en los conflictos que hemos tenido. Muchas veces han tenido que salir hermanos por haber creado conflictos fuertes en la iglesia, ¿sí? Yo les decía al principio, yo estuve en 2 conflictos, pues ahí inmiscuido, en 2 conflictos donde se rompieron las iglesias, se separaron las iglesias. Y sucedió esto, ¿no? Somos llamados como testigos a testiguar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y todo. Y gracias a Dios, pues
en el primer conflicto fui bendecido porque pues me dieron un pequeño rebaño con el cual continúo. En el segundo hubo una piedra de tropiezo, pero gracias a Dios se me siguió dando esa autoridad para seguir yo adelante. Y las personas, pues en algún momento fueron excluidas de esta congregación. Entonces, tengamos cuidado. Realmente cuando haya alguna duda, algo de por qué se hacen las cosas, pues no juzguen, no prejuzguen, sino al contrario. Llévenlo a las autoridades, a sus autoridades principales. Y pues platíquenlo. Yo creo que lo mejor es una buena comunicación. Y yo creo que al menos yo nunca me he negado a hacer esto. Les decía, estas personas en algún momento pues han tenido que salir. Descubrir cómo ser libre de estas ataduras. ¿Cómo podemos descubrir estas ataduras del alma? Podemos tener lo que es impiedad, podemos en algún momento ataduras sexuales, emocionales, con amistades, con familiares, etc. Dice Isaías 58:6. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Sí? Una atadura es algo adherido a nosotros, algo trabado, unido o tejido a personas o situaciones, ataduras de impiedad y bajo yugo desigual, escogiendo nosotros algunas veces con quién nos relacionamos, aun cuando no son las correctas. ¿Sí? Muchas veces nos equivocamos, somos humanos, es normal que nos equivoquemos. En muchas decisiones difíciles que tenemos en el transcurso de nuestra vida, nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque a veces no le pedimos ese consejo a Dios. El día de ayer se estaba orando para que en algún momento decisiones de una familia pudieran estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y muchas veces nos soltamos nosotros de la mano de Dios y Él trata siempre de agarrarnos. Pero son decisiones que nosotros quizás hemos equivocado. Dice la palabra en 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si nosotros tenemos esa liga, esa comunión, esa relación, también con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con Dios nuestro Señor, ¿sí? Ahí vamos a encontrar libertad para nosotros mismos y para las personas que están en esta situación, en opresión, en impiedad, ¿sí? Y dejar libres a los quebrantados para poder romper todo yugo. ¿Sí? Somos víctimas por herencias familiares, por amistades, por tener cualquier clase de relación. Muchas veces no cuidamos nuestra relación nosotros. Y también muchas veces no cuidamos la relación de nuestros hijos. Empezamos a hacer una relación entre el mundo y la palabra de Dios, o entre el mundo y lo espiritual, que a veces nos lleva a tener un pie de un lado y el otro pie del otro. Y sabemos que eso no lo permite Dios, ¿sí? Las cosas del mundo son del mundo y las cosas de Dios son de Dios. Es algo lineal, hay una línea que separa eso. Jesucristo viene a hablarnos cosas espirituales, ¿sí? Que le ha permitido Dios entrar
a su presencia y conocer todo. Y el Espíritu mismo nos lo viene a revelar a cada uno de nosotros. Entonces empieza a hacer una separación del mundo con nuestro mundo espiritual ahora. Sí, por eso debemos transformarnos en esa nueva criatura. El viejo hombre ya pasó. Ya vivimos situaciones nosotros que nos trajeron, pues, pecado a nuestra vida, equivocaciones, errores muy fuertes. Entonces ya es tiempo de reflexionar y empezar a cambiar. Yo les decía hace rato, ¿cuánto tiempo llevamos como cristianos? Y aún así, todavía seguimos, a veces queriendo ese alimento espiritual. ¿Cuántos años llevamos en que debiendo de ser ya maestros, pues nos comportamos todavía como pequeños, como niños, haciendo nuestros berrinches, ¿sí? De que yo quiero esto y yo no dejo esto, y no. Dios nos llama para en algún momento tener esa bendición de Dios. Veamos lo que dice en una relación pervertida, ilícita y no bendecida. Primera de Corintios 6:16. Primera de Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, ahí no puede haber una bendición, porque la ramera sabemos que se une a muchos hombres, ¿sí? Quizás por necesidad, quizás por un trabajo, quizás por una economía, pero la mujer es para un solo hombre y el hombre es para una sola mujer. Y si nosotros no hacemos esto, no vamos a poder encontrar esa bendición. Por eso en Génesis 2, 24 y 25 está la palabra, porque dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? A veces en esas relaciones ilícitas que llegamos a tener, espero que ya ninguno de nosotros esté en eso, pues a veces nos da vergüenza porque el Espíritu redarguye nuestro corazón, ¿no? Y sabemos que si nosotros no somos fieles a nuestra sola carne, pues estamos echando a perder la bendición de Dios. Dice en Génesis 34 del 1 al 3, por favor. Salió Dina, la hija de Lea, la cual estaba dando a luz a Jacob, y a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a la hija de Lea, a Dina, y se enamoró de la joven y habló el corazón de ella. Aquí vemos este pasaje, si lo siguen leyendo, pues hay una ligadura, ¿sí? Que ella no pudo romper, ¿sí? Y a pesar de que la violó y todo, pues si están interesados pueden leer todo ese final, lo que sucedió. En Proverbios 5, vamos a ver más ejemplos, del versículo 20 al 22. Perdón, pero ¿qué? Proverbios 5, del versículo 20 al 22. Gracias. De nada. Dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Qué más explicación necesitamos nosotros para que en algún momento dejemos de pecar? Aquí el Señor es muy claro lo que nos dice. ¿Sí? ¿Por qué andaremos pecando? ¿Sí? ¿Por qué estaremos errando si conocemos la palabra de Dios?
Dice que todos nuestros caminos, todos nuestros pensamientos, por donde vayamos nosotros, todo lo que hagamos, están ante los ojos de Dios. Dice, y Él considera todas nuestras veredas. Dice, prenderán al pecador sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de nuestro pecado. Saldrán esas raíces que van a ser muy difíciles de romper si nosotros seguimos en lo mismo, ¿sí? Por eso dice uno de los proverbios o dichos aquí en el mundo, que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos de estar pecando, conociendo la palabra de Dios, teniendo nosotros el poder de tener una vida sana, un crecimiento espiritual para que el Señor nos tome como instrumentos para bendecir a las demás gente? Y no lo hacemos. ¿Qué ataduras tenemos que nos impiden el crecimiento? Muchos rechazamos el compromiso de Dios cuando nos dicen, yo te tomo como rey, te tomo como sacerdote, pero no queremos aprender. No queremos aprender esa gran bendición que es servirle a Dios, porque nos llena de conocimiento. Otro día, hoy en la mañana, me platicaba mi hermana Daisy de todo lo que hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Estuvo en algún momento escuchando la predicación de Calacuaya y pues decía los temas que se dieron. El Espíritu Santo hace todo, redarguye, enseña, nos ejercita, nos da todo ese crecimiento que necesitamos. Hay un tema que voy a dar que se llama que Dios abre su tesoro. ¿Qué cosas cree usted que Dios tenga para nosotros? Se está recibiendo un tesoro muy grande. Y muchos de nosotros estamos rechazando esas bendiciones de Dios. Dice que Él nos da la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, muchos de nosotros rechazamos esas bendiciones por no conocerlo, por no meternos a la palabra de Dios. Veamos Judas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Judas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. ¿Sí? Divisiones del alma, mentalidad del mundo, pasiones insanas, no tienen el espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles serían los sensuales, hermano? ¿Alguien tiene conocimiento? Pues los que se están prostituyendo en su sexualidad, varón con varón, mujer con mujer, los que están provocando que ya creo que eran 20 y tantos estados donde están permitiendo el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, los que están promoviendo lo que es el aborto, todo esto, pues en algún momento, pues son estos. Dice que en los postreros tiempos habrá esto y pues lo estamos viendo, ¿sí? Pero sabemos que estas personas no tienen el espíritu. Entonces, bueno, dice en Génesis 4:1, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio hijos a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová adquirido varón. El conocer a su mujer, pues nos hace un conocimiento íntimamente, se hacen una sola carne. Por eso Dios
prohíbe en algún momento, pues que nosotros tengamos dos mujeres o las mujeres tengan más varones, porque nada más tenemos una sola carne. Dice que cuando los dos son creyentes, se involucra el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿sí? A veces cuando se equivoca uno, cuando comete errores, cuando hay fornicación, dice que hay una conducta inmoral, promiscuidad. En el Antiguo Testamento, mujeres con sacerdotes, la conducta inmoral se relaciona muchas veces con cultos o sectas. La idolatría y inmoralidad con personas muy religiosas unidas por el adulterio, con parte del mismo folclore de tradiciones que tenemos. Y lo vemos muchas veces tanto pues en la iglesia protestante, evangelista, o en la iglesia católica, cómo se prostituyen los sacerdotes, ¿sí? Los pastores muchas veces se empiezan a tener relaciones pues con mujeres de la misma iglesia, pues eso está prohibido por Dios, ¿no? Y desgraciadamente en las dos situaciones que pasé yo, pues hubo algo de eso. Ataduras con padres o con algún familiar. Cuando son pequeños se les forma el carácter después de casados, dejar a los padres por lo general el último hijo. Dice, por tanto dejará el hombre a su mujer y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ataduras de perversión con padres o parientes con relaciones incestuosas. Y lo vemos a veces, pues quizás no culpa de los pequeños, porque ellos no saben, pero el tocar partes íntimas de los familiares a veces son por los mismos padres o por el padrastro o por los tíos en algún momento, porque todo lo que sucede en nuestra vida de pequeños va a influir en un futuro. Quizás en el momento no lo vemos, pero a través del tiempo, la necesidad hasta de ser amados, de tener una relación que a lo mejor nunca tuvimos, pues van a influir en que quizás podamos caer en ese tipo de pecados, ¿no? ¿Cuánto de la gente en no tener una familia normal, donde no hubo problemas, donde no hubo separaciones, donde no hubo divorcios, pues llevan una vida normal? Pero los que hemos pasado por situaciones de este tipo, tenemos traumas, tenemos cicatrices que no han sido curadas, tenemos ataduras que hay en nuestra vida. Y todo eso el Señor quiere sanarnos. Por eso tenemos de tener un espíritu humilde, reconocer qué es lo que hay dentro de nosotros y ponerlo delante del Señor para que Él nos sane. ¿Sí? Yo creo que esto nos va a traer mucha reflexión. ¿Quiénes fueron nuestros padres? ¿Qué hacían? ¿Eran alcohólicos? ¿Se divorciaron? ¿Practicaron la brujería? ¿Qué cosas hicieron? ¿Realmente estamos apartados de eso? ¿O seguimos soñando a veces con el antiguo Egipto que hubo en nuestra vida? ¿Sí? Porque el enemigo se toma de cualquier cosa para hacernos recordar nuestro pasado. Porque nos puede hasta mentir, dice que el mismo diablo se viste como ángel de luz para engañarnos, ¿no? Si te acuerdas cuando te echabas tus copas, ¿te acuerdas cuando te tomabas, cuando bailabas, cuando esto? Y sí, a veces vienen a nuestra mente esos recuerdos, pero si tenemos la convicción de estar en Cristo Jesús y tenemos al Espíritu, dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, podemos decirle al pecado, no, ya no, ya no. Y a veces toma hasta nuestros seres queridos que nos invitan a alguna copa, a alguien que apreciamos, y simplemente decir, no, muchas gracias. ¿Sí? Nosotros nos gozamos de otra forma en la presencia de Dios, sabiendo que Él está en medio de nosotros, sabiendo que Él está a un lado, porque Él pone límites a nuestra habitación para que aún tentando podamos tocarle. Dios nunca nos abandona,
Dice que Él va delante de nosotros peleando esas batallas, ya que por nuestras propias fuerzas nunca lo podríamos hacer. ¿Sí? Entonces, ataduras con personas muertas a veces, romper cualquier lazo que quede afectándonos más de lo normal. Muchos hemos quizás perdido algún familiar, pero a veces en algún momento viene esa depresión, vienen situaciones en que nos es imposible salir sin ayuda de Dios. Y muchos luchamos con nuestras propias fuerzas en esos decesos de algún ser querido. Hace tiempo, hace algunos meses, no sé si los comenté, falleció una tía que yo la tenía a unos 10 minutos de aquí. La visitaba a lo mejor cada mes. En algún momento ella me hizo un pan para la iglesia. Ella vendía pues arroz con leche, gelatinas, hacía pasteles, chipotles, todo eso. Y de repente me había dicho que estaba enferma, oré por ella ese día. Y al día siguiente recibí un mensaje de su hijo. Dice, tío, acaba de fallecer mi mamá, se sintió mal y fue de un infarto. Entonces, ya son personas con familia, sus 2 hijos que tuvo. Y en algún momento, hace poco tiempo, me habló uno de sus hijos, el más grande. Dice, tío, dice, ¿no tendrás ahí algún canto donde hable la muerte? De a dónde se fue mi mamá o todo. O sea, no tanto que hable de la muerte, sino dónde está mi mamá en estos tiempos. Y le digo, sí, hijo, por ahí hay una. Dice, es que mi hermano Adolfo, dice, pues, no sé, cada vez que recuerda a mi mamá, se pone a tomar. Y pues nosotros ya le dijimos que ella está en un lugar mejor y todo. Y sí, le busqué el canto, se lo mandé, pero a veces nuestra conciencia de cómo nos comportamos en la vida, el espíritu redarguye nuestro corazón y nos hace sentir mal, o por los actos que cometimos equivocadamente, o por no darle todo ese amor al Padre, pues a veces hay arrepentimiento en nuestra vida, ¿no? Y a veces ahí hay un conflicto donde, por ejemplo, hay una atadura con su mamá, el que quizás no la vio como debía de haberla atendido, X, no sé cuál es el motivo, desconozco, pero son ataduras que se van creando, que nos llevan a la depresión y no podemos salir. A veces tenemos ataduras con ídolos, a veces tenemos ataduras con objetos, a veces hasta con animales. ¿No se ha dado cuenta hoy, en estos tiempos, cómo hay una relación de personas que en algún momento quizás no pudieron tener familia o se separan y empiezan a tener una relación exagerada con animales, con perros, con perritos, con algún tipo de animal? Son ataduras, ¿no? Que los tratan como a sus hijos o mejor que a sus hijos, porque los empiezan a atender, los llevan a cualquier lado. Todo lo que pudieron haber hecho en su familia no lo hacen, sino por X situación se separaron, se divorciaron y como consuelo agarran a un animal. Entonces son ataduras. A veces tenemos ataduras hasta con amistades equivocadas. Vea lo que dice Primera de Corintios 15, 33 y 34. Primera de Corintios 15, 33 y 34. Dice, no erréis las malas conversaciones, perdón, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Ahí no se dice, dicho terrenal, el que anda con lobos a aullar aprende, ¿no? ¿Sí? Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y quien no conoce de Dios,
va a desviar a veces nuestro camino, si nos dejamos influir, si su mente es más poderosa que la nuestra. ¿Sí? Ahora mucho se manejan los influencers, ¿no? ¿Qué tanto influyen los influencers en la vida de nosotros? ¿Sí? Dice Proverbios 22, número 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Dios nos debe de dar ese discernimiento. Dios nos debe de dar ese discernimiento de saber quién son las buenas amistades y quién no. En el 22, 24 de Proverbios, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Vuelve a ser claro el Señor, que debemos tener ese discernimiento para alejarnos de las malas amistades, de que alguien nos pueda contaminar y contaminarnos hasta nuestra alma, ¿no? Dice, no tomes lazo para tu alma. Lógicamente, como hay algo positivo o hay algo negativo, debe haber algo positivo. En Primera de Samuel 18:1, Primera de Samuel 18:1, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. En Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces vemos que pues hay ataduras buenas, hay ataduras malas. Dios nos debe de dar ese discernimiento. Vamos a ver otros ejemplos. Acompáñenme en Génesis 44:20. Génesis 44:20. Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él se quedó, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. En el versículo 30 del mismo capítulo, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él. Hay una liga, hay una atadura, hay algo y vemos. Y así como la unión en el matrimonio también es una ligadura. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Vemos que esa unión pues es pegar, cementar, adherir algo a nosotros mismos. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no separe el hombre. Por eso es tan tremendo el divorcio, hay una atadura por siempre. Vemos que estos da dos opciones, se manifiesta el Espíritu Santo entre ambas personas o los demonios se manifiestan, la mente carnales abriendo puertas para ataduras demoníacas, teniendo que tener liberación. ¿Sí? Muchas veces, pues, la decisión, como decía yo en alguna ocasión, es de las dos personas. ¿Qué camino se ha de seguir, no? Y no pensar nada más en nosotros, sino en lo que queda, en los hijos, porque
se llevan grandes cicatrices. Lo podemos ver en muchas personas, en muchos de nosotros mismos. ¿Qué infancia tuvimos? Si estuvimos en una familia normal, si crecimos con inseguridad, con depresión, con muchas cicatrices en nuestra. Vamos a ver otra atadura positiva. Por ejemplo, en la iglesia, Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es una atadura que tenemos con Cristo, o que debemos reforzar. ¿Sí? Sigamos en todo, o crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Este es el Dios que nos va a sanar a cada uno de nosotros. Pero debemos confiar en Él. Realmente debemos ser fieles, desearlo de corazón. ¿Sí? Que sea como esa agua que necesitamos, esa agua viva que necesitamos para poder sobrevivir, ese alimento que nos ha de fortalecer día con día en la palabra. Yo ayer les hacía la invitación, la exhortación, en algún momento a preparar temas en cada versículo de la palabra de Dios, en cada situación que estemos pasando. Podemos sacar un tema a base de la palabra de Dios para nuestro propio crecimiento y para poder consolar a otras personas. Dios nos ha consolado a nosotros, pero hay gente que no puede salir de ese tipo de ataduras, de ese tipo de depresiones, de ese tipo de desánimo que muchas veces llega. Y necesitamos utilizar la palabra de Dios para poder sanarlos. No nada más decirles, lee la Biblia y ya. No, con argumentos, con la misma palabra, decirle, mira, la palabra dice esto, esto, esto. Y debes de confiar, debes de creer. Dice mi hermano, esa es la fe. ¿Sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero necesitamos nosotros primeramente estar convencidos nosotros de lo que vamos a hablar. Si nosotros mismos no estamos convencidos en quién creemos, ¿cómo vamos a poder ayudar a otra gente? Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? ¿Cómo nos está haciendo crecer Jesucristo? En amor, en su pura voluntad que tiene para cada uno de nosotros. Él quiere bendecirnos, quiere entregarnos su amor, derramarlo en nosotros y que aprendamos de Él. ¿Sí? Por eso Oseas 11:4 nos dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida, y puse delante de ellos la bendición, y puse delante de ustedes la sabiduría, mi amor. Por eso necesitamos aprender de Él. ¿Sí? Dice que algunos lineamientos para ser libres es reconocer la unción de Dios en nosotros. Si nosotros no sabemos o no creemos que hemos sido ungidos por Dios, pues no va a pasar nada. ¿Sí? Romper en oración, hermanos, el control o la atadura que tenemos, ya sea con personas más fuertes mentalmente que nosotros, o con personas o raíces, romper esas raíces, poderlas sacar. ¿Sí? La verdadera oración se demuestra cuando se tiene un corazón que anhela las exigencias que Dios nos hace y se está dispuesto a cumplir las exigencias para transformar el deseo y moderarlo según la voluntad de Dios. Esa es la verdadera oración. ¿Sí? Se lo repito, la verdadera oración se demuestra
cuando se tiene un corazón que anhela las exigencias de Dios, ¿sí? Que se está dispuesto a cumplir estas exigencias para transformar el deseo y moderarlo, no según mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Había un evangelista, ustedes lo han oído, Spurgeon, que decía sobre la oración, dice, la verdadera oración es medida por peso y no por longitud. Un simple gemido ante Dios puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. ¿Sí está entendible esto para ustedes? Que muchas veces la oración, a veces es soltar una lágrima, un corazón contrito. Que estar orando y orando sin sentirlo. Es el peso que tenemos, la carga que llevamos nosotros para poderle expresar a Dios cuando Dios va a escuchar esa oración. Si la estamos haciendo por cumplir un rito nada más, ¿sí? Pues no estamos haciendo nada. Muchas veces tenemos que admitir, ¿sí?, que estamos equivocados. Más vale una oración corta, pero con peso, sintiendo lo que sienten las personas por las cuales estamos intercediendo, para que el Dios nos escuche. Un simple gemido, dice aquí, una lágrima. A veces no podemos ni hablar por el sollozo que nos carga. La carga que tenemos tan fuerte en nuestra vida. Había una anécdota donde se presenta un pastor a un velorio y él quiere expresar en algún momento pues algunas palabras y se dice, ¿qué voy a decir en el velorio? No tengo palabras, no me salen palabras. Total que asiste él y en algún momento pues no dice nada, acompaña a los deudos nada más. Pasan los años, se vuelve a encontrar esta familia y la familia muy agradecida. Pastor, estamos muy agradecidos por su presencia cuando tuvimos esta pérdida de nuestro ser querido. Y dice él, pero ¿por qué me lo agradecen si no les expresé nada, si no les dije nada? Dice, pastor, lo que vimos en usted fue esas lágrimas que derramó también junto con nosotros. Entonces, muchas veces el acompañar, el no decir nada, al contrario, el peso de las lágrimas fue lo que le valió a él, pues que estuvieran un corazón agradecido. Y muchas veces nosotros tenemos que ser así. No sé cuántos de nosotros en las intenciones que tenemos, que se han hecho por las personas, con cuánto peso lo hacemos. Quizás no en longitud, con cuánto peso estamos haciendo cada oración por las situaciones que pasan nuestros hermanos en la iglesia. Dice que debemos también apoyarnos con otra persona confiable, ¿sí? En el matrimonio, pues esto es ideal. Confrontar la razón por la cual está atada las personas, puede uno mismo, porque a veces caemos preso de otras personas, ¿sí? Tenemos fantasías de pequeños, ¿sí? Amigos imaginarios, ya lo veíamos. Pedir al Espíritu Santo que nos revele cómo y el por qué perdonar a la persona o a las personas que nos controlaron. Dice Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La falta de perdón, hermanos, ¿sí?, nos atan.
no obligar a perdonar, sino tener la convicción de que es un bien para nosotros. Comunicar nuestro punto de vista al que controló, manipuló o ató. Puede ser también contraproducente en algunos casos confesar cosas pasadas. Confesar delante del Señor y en nombre de Jesús que Satanás no tiene derecho legal sobre la persona o sobre de mí. Eso en la oración, ¿sí? Declarar cada atadura descubierta y romperla en el nombre de Jesús. Echar fuera cualquier espíritu relacionado con la atadura en el nombre de Jesús. E integrarse en algún grupo para ser discipulado. Necesitamos seguir en nuestro crecimiento a las personas que se acerquen a nosotros. No es nada más romper al yugo, sino que debe de incluirse en un discipulado para que seguir en ese crecimiento. Muchas veces dejan los cursos, dejan las situaciones y siguen en la vida normal, pero necesitamos seguir creciendo espiritualmente cada uno de nosotros. Si se logran romper esas ataduras que hay en nuestra vida todavía y en la vida de los que vamos a ministrar, pues es necesario, tanto nosotros como estas personas, seguir un discipulado, seguir nosotros en algún momento, pues buscando en la palabra de Dios ese crecimiento, buscando nosotros en todo lo que hay, seguir creciendo espiritualmente y principalmente servirle a Dios. Yo creo que es la mejor recomendación, el mejor vínculo que podemos obtener nosotros para seguir en nuestro crecimiento, ¿sí? Seguir las pisadas de Jesucristo, conocerlo, buscarlo, tenerlo a nuestro lado, aunque lo tenemos, pero muchas veces lo ignoramos nosotros. Él ha prometido estar todos los días de nuestra vida en cada uno de nosotros. Él ha prometido estar a un lado de nosotros. Yo les citaba el versículo donde dice que Él ha puesto límites a nuestra habitación y que aún tentando podemos tocarle. Entonces, bueno, este fue el siguiente tema que vimos y el noveno va a ser, permítanme, parece que nos quedan dos, ataduras demoníacas. Es el siguiente, liberación de ataduras demoníacas. No sé si haya alguna duda, hermanos, algo que quieran comentar. Todo está bien. Hermana Natalie, nuestro más sentido pésame por esa pérdida, pero sabemos que Dios no se equivoca. Sabemos que tu tío está en un mejor lugar. Sí está durmiendo ahorita y en algún momento ha de despertar. Yo sé que en la carne nos duele, pero es un proceso que vamos a pasar. Pero solamente ligada a Dios, Él te va a dar esa paz a toda tu familia, a tu mamá, a toda la familia Torres Aguilar, ese fortalecimiento. Confía en Él, hija. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? No, no. Bueno. Entonces nos podemos despedir, ir a reposar estas últimas horas que nos quedan. Dios les bendice, hermanos. Sí, mi hermano. Cuídense Dios mucho. bendiga. Dios bendiga. Juan Jesús, me decían que hoy trabajaste. Sí, Pastor Agustín. ¿Puedes confirmar tu compromiso con el Señor? ¿Tienes un tema o no puedes? ¿O cuando sí. Mire, otra chico las fechas. Mire,
un compañero del trabajo, pues ahora sí el señor sabe la situación del servicio de los domingos. Ajá. Y pues me comentó el compañero que como yo soy sindicalizado, puedo hablar con mi sindicato para que podamos ver pues ese día de descanso, porque los sindicalizados descansan los domingos. Y si Ajá. vamos los domingos a trabajar, pues es tiempo extra, que no tengo que descansar un día entre semana. Pero pues ahorita lo que iba a platicar con mi varona de ese tema, que me ayudara a orar para que mañana pueda acercarme con los del sindicato y platicar el tema con el que estoy. Ya si no se puede hacer nada, pues vamos a checarlo, porque ahorita ahora sí mis descansos serían entre semana, pero primero Dios, déjame checarlo. Ya el señor que